Bueno, vamos a empezar con cantidades. Como les comentaba recién, ya a partir de ahora la materia se va a trabajar con problemas, con ejercicios, donde van a tener que aprender a resolver una incógnita, dos incógnitas, plantear un problema, plantear una resolución, ¿sí? Utilizar operaciones matemáticas simples, y manejar algunos conceptos que son importantes, ¿sí? Entonces, básicamente, cantidades es esto, es lo que les puse acá, es pasar de gramos a moles, o de moles a gramos, de moles a moléculas, o moléculas a moles, de moléculas a átomos, átomos a moléculas, y entre ellos, o sea, puede ser de gramos a átomos, de moléculas a gramos, ¿sí? Básicamente vamos a manejar esto, gramos, moles, moléculas y átomos, ¿sí? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta, ahora yo se los voy tirando así para que ustedes lo vayan anotando, después lo vamos a ir viendo con los ejercicios, ¿bien? Pero cuando tengan en cuenta que de gramos a moles, siempre van a tener que manejar todo lo que significa peso molecular, que obviamente lo vamos a ver todo esto. De moles a moléculas, el querido número de Avogadro. De moléculas a átomos, la fórmula química, ¿sí? Que si alcanzamos, les voy a dar un ejercicio sobre fórmula química, fórmula empírica, fórmula mínima, si no, quedará como video, se lo voy a mandar como video. Bueno, eso, mucho más que eso no hay, ¿sí? Ahora vamos a ver cada cosa que es. Después, algunos tips. Voy a poner acá, tips. Tips de la tía Caro para resolver los ejercicios. Primera cuestión. Ustedes tienen que poder relacionar peso molecular con masa atómica. Y acá les voy a tener una definición, una fórmula para que lo anoten, que es una UMA es igual a 1 gramo mol. ¿Sí? Esto se lo tienen que anotar, esto se lo tienen que aprender de memoria o tenerlo a mano cuando hagan los ejercicios. Esto es 1, ¿sí? Porque es lo que ustedes van a usar como dato, ¿sí? Para resolver los ejercicios. La otra cuestión, esperen, volviendo a esto, ¿qué significa? ¿Por qué relacionar masa atómica con 1 gramo mol? A ver, ¿qué me contesta? ¿Qué es una UMA? ¿Qué es UMA? Unidad de masa atómica. Muy bien, unidad de masa atómica. ¿Y a qué me hace referencia? Al peso. Bien, pero ¿a peso de qué? ¿A peso de una molécula? ¿A peso de un mol? ¿A peso de qué? Molecular. ¿Cómo? A peso molecular. ¿A peso de la molécula? ¿Están seguras? Unidad de masa atómica. ¿Atómica a qué hace referencia? Al átomo. Al átomo. Al átomo. Esto es el peso de un átomo, de uno o varios, no importa, al peso atómico, ¿sí? A la masa atómica. ¿Se acuerdan por qué usábamos UMA y no kilos o gramos? Porque los átomos eran muy chiquitos, ¿sí? Entonces, se usaba unidad de masa atómica para poder trabajar con lo que es el peso del átomo, la masa del átomo. ¿Y la masa del átomo dónde está? ¿Dónde encuentro yo la masa del átomo? Se los dibujo. Este es el núcleo y estos son los electrones que están orbitando. ¿La masa del átomo dónde está? ¡Qué silencio! Esto puede ser pregunta de parcial. ¿Dónde encuentro yo la masa del átomo? A ver si alguien dice algo por el chat. Yo voy a quedar callada hasta que alguien lance una fruta. Sí, está bien, lo encuentro en la tabla, pero antes de pasar a la tabla,
Si yo les dibujo este átomo horrible que les dibujé, ¿la masa dónde está? Ustedes me tienen que identificar la masa. ¿En el núcleo? Muy bien, muy bien. Anótense eso. La masa está en el núcleo. ¿Y de qué está compuesto el núcleo? ¿De electrones? ¿El núcleo está ¿Todos están de acuerdo que el núcleo está compuesto de electrones? ¿Alguien no tiene acuerdo con No, eso? protones y neutrones. Muy bien. El núcleo está compuesto por protones y neutrones. ¿Y dónde están los electrones? ¿Adentro del núcleo o afuera? Orbitando. Muy Afuera, bien. alrededor. Estos serían los electrones, esto cosa feo, que dibujé yo, que están orbitando alrededor del núcleo. ¿Los electrones tienen masa? No, porque son ínfimos. Pues muy bien. Los electrones no es que no tengan masa, pero su masa, la masa de los electrones, se los voy a poner acá, la masa de los electrones se considera despreciable. Porque es muy chiquita. Es más, ¿se acuerdan la física cuántica que los consideraba como una onda? ¿Se acuerdan? Entonces, resumiendo, la masa de un átomo se encuentra en el núcleo, que son los protones y los neutrones. Y como dijo una compañera por el chat, ¿dónde puedo yo saber o dónde puedo encontrar cuánto pesa un átomo de un determinado elemento? Ahí me preguntan, ¿cuánto pesa el calcio? Me fijo en la tabla. Muy bien, ¿en dónde? ¿En qué número de la tabla? Busquen la tabla, métanse en la tabla periódica. Claro. Vamos a ver la tabla periódica, espérense. Sí, mejor. Del calcio, dijo, ¿no? Vamos a ver la tabla periódica y nos sacamos la duda. Sí, del calcio, dijo, profe. Del calcio. ¿Cuál es el número másico? El número másico, 40. Ah, muy bien, 40, ¿sí? ¿Y el número atómico? 20. Bueno, si yo te digo del carbono, ¿cuál es el número atómico? Número atómico, 6. ¿Y el másico? El másico, 12. Bien. Entonces, ¿dónde está si yo veo el carbono y miro así, ¿dónde encuentro cuánto pesa el carbono? En la parte de la masa atómica, ¿no? Está bien, pero por acá yo tengo dos números, el 6 y el 12. ¿Cuál de los dos números me indica cuánto pesa el carbono? El de abajo. El número másico. De abajo. Muy bien, el 12, ¿sí? Número másico. Por favor, esto lo tienen que manejar, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ya mismo, yo no voy a tocar nada, ustedes con sus tablas periódicas, ¿cuánto pesa el cobalto? Búsquenlo. ¿Dónde está el cobalto? ¿El cobalto qué es? ¿Es un metal, es un no metal o un metal de transición? Es un metal de transición. De Muy transición. bien. Entonces, ¿dónde lo voy a 59 encontrar? Por el medio, ¿sí? Búsquenlo por Sí. ahí. ¿Qué habías preguntado del cobalto? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un 59. átomo de cobalto? 58. 59. Bien. 58,93, ¿qué? Kilos, toneladas, UMAS. ¿sí? ¿Está bien? Unidad atómica, ¿sí? Del potasio, rápido, búsquenme el potasio. ¿Cuánto pesa el potasio? 39.1 Bien, UMAS. muy bien, ¿sí? ¿Y cuál es el número atómico del potasio? ¿Cuántos protones tiene? 19. 19. Bien, ¿sí? ¿A alguien le quedó alguna duda con eso?
No, profe. Bueno. Entonces, olvídense de los electrones. Olvídense para esto. Los electrones nos servía para entender cómo se enlazan los átomos. ¿Está bien? Nos servían, eran centrales en Lewis. Eran fundamentales en geometría molecular. Ahora, cuando estamos pasando a cantidades, cuando estamos pasando a masa, nos olvidamos de los electrones y nos centramos en el núcleo del átomo, ¿sí? Los neutrones y los protones. En los neutrones y los protones, que son los que determinan el peso. Si yo les digo, ¿qué son estos? A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿Un isótopo? Muy bien. Explicar a tus compañeros por qué son isótopos. Porque tenemos dos elementos iguales y diferente... no sé cómo explicarlo, profe. Diferente masa atómica. Masa atómica, sí. Tienen diferente Sí. masa atómica. Entonces, este 12 y este 14 que puse acá, ¿qué es? ¿A o Z? ¿Número másico o número atómico? A. Z. ¿Z? Z. A. ¿Es el Z? ¿Cuál es el Z acá en la tabla periódica? ¿Este o este? Número atómico. Es el Z. El Z es el 6. Muy bien. Este es el Z, ¿eh? Y este es el A. Número másico, número atómico. ¿Sí? ¿Cuál es el Z del carbono? El Z del carbono, ¿cuál es? El 6. Muy bien, es el 6. Perdón. Entonces, el Z del carbono, esperen que alguien quiere entrar. Ahí vamos. Profe, y el número másico se representa con la A. Exactamente. El Z es 6 y el A 12, A 14. Entonces, ¿qué era el A? ¿Qué era el A? ¿Qué es el A? Número másico. Número másico. ¿Y el Z? Número Número atómico. atómico. Bien. Profe, ¿es lo mismo Entonces, decir número másico que masa atómica? es lo mismo. ¿Por qué? Másico, fíjate. ¿De dónde viene? De masa, ¿sí? Y si yo hablo de masa, ¿de qué hablo también? De peso, ¿sí? Entonces, la compañera que estaba, sigamos con el hilo de lo que la compañera estaba explicando. La compañera dijo, es el mismo elemento. ¿Cómo te diste cuenta que es el mismo elemento? ¿Cómo te das cuenta acá? Si yo acá, en vez de C, te pongo X. O sea, no lo podés ver en la tabla periódica. ¿Cómo te das cuenta que es el mismo elemento? Porque es un isótopo. ¿Pero por qué? Yo miro esto, ¿qué número me está diciendo que es el mismo elemento? Que no son dos elementos distintos. Número atómico. El número Z es igual, pero cambia el número de arriba. Sí, señora, yo miro acá y veo que Z es igual a 6, Z es igual a 6. El Z es el mismo elemento. Entonces, si es el mismo elemento y cambia el número másico, ¿qué son? Isótopos, ¿sí? Sí. Bien. ¿Cuál de los dos es más pesado? ¿El carbono 12 o el carbono 14? El Si yo- 14. El 14. Si yo lo pudiera poner una balanza, ¿cuál pesa más? El 14. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene más masa atómica. Porque tiene mayor número másico, ¿sí? O mayor masa atómica, es decir, tiene más neutrones, ¿sí? Su núcleo va a ser más grande. Yo lo hago bien exagerado, no es así. Pero este va a ser el núcleo del carbono 14 y este del carbono 12, ¿sí? Entonces,
¿Cuál de los dos es más pesado? ¿14 o 12? 14. ¿Por qué? Porque cambia su número másico. Es mayor el número másico. ¿El número atómico cambia? No, porque si el número atómico cambiara, no serían isótopos, sería otro elemento, ¿sí? Recuerden, el Z es el DNI, el Documento Nacional de Identidad de cada elemento, ¿está bien? Cada elemento tiene su número, Z, no cambia. Sin embargo, sí cambia el A, porque vos tenés el mismo elemento con distinto peso, con distinto tamaño del núcleo. ¿Y ese tamaño qué lo da? Los neutrones, ¿sí? Los neutrones hacen la diferencia. Bueno, entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. Esperen que borró todo. Si yo cuando hablo de UMA, entonces ustedes me dijeron que hago referencia a los átomos, al peso de un átomo, ¿sí? Que se determina en su núcleo. Y cuando hablo de gramos mol, ¿qué les parece que estoy hablando? ¿De qué hablo? ¿De un átomo solo o de muchos átomos? No se lo tienen que saber. ¿A qué les suena? O sea, ¿qué les parece? Ustedes leen esto y ¿qué les parece que hace referencia? Si es un gramo a una UMA. ¿Una UMA es igual a un gramo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? ¿Y el mol? ¿Hay alguien que no tenga acuerdo con esto? Bueno, yo no tengo acuerdo con esto. Una UMA no es igual a un gramo. Un gramo, ustedes, yo te digo un gramo de azúcar. ¿Vos lo podés ver? Sí, lo veo, pero Sí. no sé, claro. Sí. Ahora, si yo te digo una UMA, vos lo podés, una UMA de carbono, ¿vos lo podés ver? No. No. Porque esto pertenece al mundo atómico, al mundo cuántico, ¿sí? Al mundo pequeño. Y ya gramos del mundo macro. Ya son cosas que yo puedo ver, ¿sí? Entonces es imposible que una UMA sea igual a un gramo, porque si yo te digo que el carbono tiene 12 UMA, significaría que el carbono tiene 12 gramos. O sea, ustedes piensen en 12 gramos, piensen en 12 gramos de azúcar. Quiere decir que entonces yo vería un carbono lo vería así. Un átomo lo podría ver, ¿o no? Si pesa 12 gramos. ¿Qué se imaginan ustedes que pesa 12 gramos en la vida? No, por favor, no hagan referencias a drogas, que esto está grabado. ¿Qué les parece que pesa 12 gramos? El paquete de semillitas. Un paquete 10 de gramos. semillitas. Muy bien. Entonces, las semillitas yo las puedo ver, ¿sí? Sí. Y yo un átomo de carbono, ¿lo puedo ver? No. Entonces no va a gramos. Es más, les voy acá a poner la definición. Una UMA no es igual a un gramo. Y ya vamos a pasar al tema siguiente. Una UMA, miren, se los voy a escribir. Una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. 1,66 por 10 a la menos 24, ¿es un número grande o un número chico? Pequeñito. Muy chico. Es esto, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perdón, yo lo redondeé a 2, perdón. 24. O si no, así. Fíjense que 0,00000000000000016 gramos. Esto es un número pequeño, por eso se usa la notación científica, porque imagínense trabajar así, con todos estos ceros, es un embole, ¿sí? Entonces, una UMA, fíjense que
¿Pesa mucho o poco entonces en gramos? Re poco. Si yo agarro una balanza, esta es una balanza. Acá está el relojito y esta es la báscula. Y yo le echo acá una UMA. ¿Qué les parece que va a marcar la balanza? No va a marcar nada. Nada. Cero. Me va a marcar cero, la aguja no se va a mover. Y si es una balanza digital, va a marcar 0, 0, ¿sí? Porque es tan chiquito que ni siquiera la balanza lo puede pesar. Por eso cuando hablo de un solo átomo, yo trabajo en UMAS, ¿sí? O esto, en 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Si yo les digo, ¿cuánto pesa en gramos el carbono 12? ¿Cómo lo pensarían ustedes? ¿Cómo, Caro? ¿Podrías repetirlo otra ¿Cuánto vez? pesa en gramos el carbono 12? Te doy un problema en el parcial. Pregunta 1. Diga en gramos cuánto pesa el átomo del carbono 12. Y 0,00000, a ver, ahí te digo. No importa, decime la notación científica. Notación científica y 12,01 por 10 a la 24. A ver, primero que tengo que saber, lo primero que tengo que saber si a mí me preguntan eso es cuántas UMA tiene el carbono 12, ¿sí? Porque yo tengo esta relación que me dio Carolina. Claro, la regla de 3 simples. Entonces, ¿qué hago? Tiene 12 UMA, ¿sí? ¿Todos entienden que el carbono 12 tiene 12 UMA? ¿O lo vemos de vuelta? Díganlo ya. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. A ver, saquen las calculadoras y háganlo. Van a la calculadora. ¿Todos tienen calculadora científica? Todos tienen que tener en este momento calculadora científica en la mano. A partir de ahora se trabaja en la materia con calculadora científica, ¿sí? Los que no tengan una calculadora, lo que pueden hacer es bajarse una app en la compu o en el celular, ¿sí? Tengo esta calculadora, ¿sí? Los que no tienen, la mía es un poquito más moderna. Hay calculadoras viejas que acá, no sé si lo alcanzan a ver, en vez de 10 por 10 a la X, tienen exp. Entonces, lo que tienen que hacer es 12 por, y ponen 1,66. Los que tienen exp le ponen la tecla EPS, que la van a encontrar acá abajo, ¿sí? Como en el medio. Y los que tienen calculadora más nueva le ponen esta tecla por 10 a la X, ¿sí? Ponen eso, apretan y le ponen menos 24, igual. Los que tengan calculadora vieja, pónganlo entre paréntesis. Esto, ponen 12 por, abren paréntesis, 1,66 x o 10 a la X, menos 24, cierran paréntesis. Esto les tendría que dar. ¿Quién lo hizo? Que me diga el resultado. 1,99 por 10 a la menos 23. Perfecto. 1,99 por 10 a la menos 23. Entonces, gramos. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono 12? En gramos. 1,99 por 10 a la Por 10 a 23. la menos 23. Sí. Fíjense qué livianito. Esto es como poner 0,00000000000000000, ¿sí? 199 gramos, ¿sí? ¿Todos entendieron esto? Esto puede ser ejercicio de parcial, ¿eh? Diga en UMA y en gramos cuánto pesa una. Creo que hay un ejercicio así en la guía, creo que es con el aluminio.
que te dice un átomo de aluminio, diga cuánto pesa en UMA y en gramos. Se hace así. Yo tengo esta definición, que esto es dato, esto se lo tienen que saber, esto no lo calculan ustedes, ¿sí? Se lo tienen que saber de memoria o tenerlo anotado, o te lo dan como dato en el problema. 1,66 por 10 a la 24 gramos es una UMA. Entonces, primero saco cuántas UMAs tiene mi átomo. ¿Cómo hago? Voy a la tabla periódica y me fijo en el número másico. Si el número másico es 14, quiere decir que tiene 14 UMA. Si el número básico es 35, quiere decir que tiene 35 UMA. ¿Sí? Si el número másico es 27, como el aluminio, 27 UMA. ¿Sí? Entonces, si el número másico es 27 UMA, entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar siempre 1,66 por 10 a la menos 24 por la cantidad de UMAs, ¿sí? Por el número másico. Y eso me va a dar un valor. Y eso me va a decir un valor muy chiquitito. Y eso va a decir cuánto pesa un átomo de carbono. Si me da un valor grande, 1,99 por 10 a la 23, quiere decir que hice mal la cuenta. Porque esto es un número grande. Entonces me tiene que dar siempre un número chiquito, ¿sí? ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. Entonces, Perdón. sí, Ese escucho. número 1,66, ¿Cómo? ese 1,66 no es el número de Avogadro, ¿no? No. Es el ¿Cuántos gramos pesa una UMA? Gramos. Listo. ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces, también, ahora sí vamos a usar el número de Avogadro. Tranquilo, yo no les voy a explicar lo que es un mol. Yo sé que cuesta entender qué es un mol, pero lo van a entender, yo se los prometo. El número de Avogadro, que yo les decía acá, que es una constante, también es como esto, es un dato, algo que se conoce. O te lo dan como dato en el problema, o vos ya lo tenés que saber de memoria. Que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Átomos, moléculas o iones, no importa. Ahora lo vemos. Este es el número de Avogadro. Número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. Primero, tengo que saber relacionar peso molecular con masa atómica. Para eso que uso esta fórmula que yo les di. Una UMA es igual a un gramo mol. ¿Sí? Segundo, tengo que saber relacionar las unidades de masa. Es decir, una UMA, poder pasarlo a gramos. Una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Esto es para pasar de UMA a gramos mol. Y esto es para pasar de UMA a gramos. A gramos, ¿sí? Y esto, el número de Avogadro, es para pasar de moles a átomos, a moléculas o a iones. Y al revés también, obviamente, si va para allá, también va para allá. Lo mismo, ¿sí? Entonces, tienen que manejar estos tres datos, los tienen que manejar, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Después estos son más consejos. Tienen que saber, sí, sí, 15 átomos, moléculas, y abajo, ¿qué dice? iones. Ah, listo. Después yo se los doy como definición, después lo vamos a ver. Entonces, otras cosas que tienen que saber para hacer cantidades. Manejar la regla de 3. Cuando ustedes vayan a ver, pues yo sé que lo hacen, tutoriales de YouTube y googleen
cómo se resuelven los ejercicios, se van a encontrar con distintos métodos para resolver cantidades, ¿sí? Hay dos que son los más comunes. Uno que es mediante conversión de factores, que yo, por ejemplo, lo aprendí así, allá lejos y hace tiempo, en el origen de los tiempos, cuando los dinosaurios surcaban el planeta, y después con regla de 3 simple. Con regla de 3 simples como lo maneja la cátedra, ¿sí? Toda la resolución de los ejercicios, y ustedes en la guía lo van a ver con regla de 3. Entonces, tienen que saber manejar la regla de 3. Es muy fácil, ahora lo vamos a ver, pero muchas veces tengan en cuenta que van a tener que hacer muchas reglas de 3, varias, ¿sí? Para resolver un ejercicio. Entonces, esto lo tienen que manejar, ¿sí? Lo otro que tienen que manejar es la notación científica, lo que vimos recién. Ya no se va a trabajar más con 0,00000, se trabaja con notación científica. Amíguense con sus calculadoras, háganse amigos de su calculadora, ¿sí? Elijan una. Si alguien les puede prestar una física, sí, una calculadora de estas, mejor. Si no, bájense una app. Si no, la compu viene con el Windows, viene una, que creo que anda bastante bien, y si no, con el celular. Se pueden bajar alguna calculadora en el celular, creo que vienen, ya por default vienen. Tiene que ser científica, no común, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que manejar. ¿Cómo? Los que no han hecho análisis matemático, los que hicieron IA ya lo saben, o los que ya cursaron antes química ya lo saben, los que es la primera vez, ¿cómo se hace? Toqueteándola, mirando, haciendo cuentas, ¿sí? Cualquier cosa preguntan igual. Y lo más importante para mí de todo esto, lo puse último, pero no por eso es lo menos importante, sino lo más importante, entender la lógica de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me tiene que dar de resultado? ¿Un número grande o un número chico? O sea, darse cuenta si le están pifiando. Porque uno, más cuando le cuesta las operaciones matemáticas, como que uno se concentra mucho en la operación, en que me salgas bien, en la calculadora, Pero cuando terminás el problema, tenés que sentarte un minuto a pensar si está bien lo que te dio, si es lógico tu resultado. Nosotros eso lo vamos a ir haciendo. Pero es como un paso obligado de un problema, darse cuenta si el resultado es lógico, ¿sí? Bueno, estas son las cosas que para mí más importantes, los tips que me parecen importantes para poder resolver estos problemas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá con esto? A ver el chat. No, profe. Bien, creo que vamos bien, ¿no? Porque todo esto estábamos tirando cosas de la charla de recién. Bueno, listo. Sí, todo bien. Bárbaro. Entonces vamos a pasar a otra definición. Vamos a ver una cosa que cuesta un montón entenderlo, pero no es tan difícil. O sea, solo que hay que acomodar la cabeza, que es el tema de mol. Ahí preguntaba que era una compañera, ¿qué es un mol? ¿Qué es un mol? ¿Sí? Para entender un mol, yo ayer, ahora voy a cometer el mismo error, pero bueno, yo ayer lo comparé con empanadas. Digo error porque esto nos va a dar un hambre, nos va a dar una lija, pero bueno, no importa. Si yo digo una docena de empanadas, ¿cuántas empanadas son? 12. Bien, 12 empanadas. Y si yo digo 2 docenas, 24. exactamente, o puedo decir 2 por 12, ¿sí? Sí. 2, 2. Si yo digo 3 docenas, 3 por 12. 3 por 12. 3, 3.
Si yo digo 2 docenas y media, ¿cuánto es? 2 por 12 más media docena. Perfecto. 2 por 12 más un medio, ¿sí? De 12, ¿sí o no? Un medio por 12, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, si yo digo un kilo de empanadas, ¿cuántas empanadas son? No sabemos. Depende cuánto pese Exactamente, cada nosotros empanada. tendríamos El que saber tamaño. cuánto pesa cada empanada, ¿sí? Para saber cuántas me entran en un kilo. Entonces, suponete, yo digo que cada empanada pesa 100 gramos, entonces yo voy a decir, 100 gramos pesa una empanada. 1000 gramos, porque se acuerdan que esto, para pasar de, yo no puedo hacer gramos con kilos, tengo que convertir, yo sé que 1000 gramos es igual a un kilo, ¿sí? Entonces pongo 1000 gramos X, ¿sí? Entonces me queda 1000 por 1 dividido 100. Y así saco cuántas empanadas, que van a ser 10, ¿sí? ¿Cuántas empanadas tengo en un kilo? ¿Sí? Entonces, ¿yo puedo decir que un kilo de empanadas es una docena de empanadas? No. No. Yo tengo que ver cuántas, y de ahí yo tengo que ver cuántas empanadas me entran. Fíjese que no llega a una docena, ¿sí? Sería menos que una docena para poder calcular, para pasar de kilo a docena, ¿sí? Si yo tengo 10 empanadas son 1 kilogramo, 1000 gramos, 12 empanadas es X. 12 por 1000 dividido 10. 1200, ¿no da? Claro, 1200 gramos, ¿sí? Entonces yo sé que una docena de empanadas pesa 1200 gramos o 1 kilo 200, ¿sí? Fíjense que para pasar de docena a kilogramos tuve que hacer varias cuentas, porque no es lo mismo decir una docena que 1 kilo. Si yo voy a la verdulería y le digo al verdulero, deme una docena de mandarinas, ¿qué hace? Me da 12 mandarinas. Pero si yo voy al verdulero y le digo 1 kilo de mandarinas, ¿qué hace el verdulero? Agarra y mete las mandarinas en la balanza, las va poniendo de a una hasta llegar al kilo, ¿sí? Que siempre en general se va a pasar, porque no. Y que entonces me da lo que entre dentro de 1 kilo. ¿Eso lo entienden? Es así. Sí, sí, sí. Bueno, lo mismo pasa con los moles. Es lo mismo. Si yo digo un mol de empanadas, ¿cuántas empanadas son? A ver quién se aviva. 6,022 por 10 Muy a la bien, 6,022 por 10 a la 23 empanadas. ¿De dónde saqué esto? Del número de Avogadro. Un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23, lo que sea. Un mol de X es 6,022 por 10 a la 23, X, ¿sí? Así como una docena de X es igual a 12X, ¿sí? Mandarina, naranja, limones, libro, empanada, lo que quieran, ¿sí? Esto es lo mismo. ¿Esto es un número grande o un número chico?
6,022 por 10 a la 23. Un número chico, ¿Por qué un número chico? porque están todos los ceros adelante, por la notación científica. Para yo darme cuenta si es un número grande o un número chico, tengo que ver esto. Si es positivo o negativo. Y este es positivo. Esto es 6,022 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Si lo voy separando en 3, no lo puedo ni Grande. nombrar. ¿Esto es un número grande o un número chico? ¿A dónde me quedan los ceros? Atrás, después, Para la derecha, sí. ¿sí? Entonces, ¿es un número grande o un número chico? Grande. Grande. Ahora, si yo hubiera dicho 6,022 por 10 a la menos 23, ¿cuánto es? Significa que los ceros van a la izquierda. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, ya está. No voy a seguir contando. ¿Sí? Pin, pin, pin. ¿Sí? ¿Número grande o número chico? Ese es chico. 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 Un molde de empanadas. ¿Son muchas empanadas o pocas empanadas? Son muchas. Muchas, muchísimas. O sea, millones de empanadas. ¿Sí? Entonces, una docena de átomos. ¿Cuántos átomos son? 12. 12 átomos. Un mol de átomos. ¿Cuántos átomos son? Átomos. ¿Sí? 1 kilo de empanadas. Habíamos dicho cuántas empanadas nos daba, 10. 10 empanadas. ¿Sí? 1 kilo de átomos. Y bueno, tendré que ver cuánto pesa cada átomo en gramos y multiplicarlo, ¿sí? Vamos a hacer un problema. Tengo el carbono 12, ¿sí? Y me pide que exprese peso de un átomo en UMA, ¿sí? Peso de un átomo en gramos, ¿sí? Y peso de un mol. Un mol de átomos en gramos, ¿sí? Aclaración, gramos se pone así, una G, no se pone así. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo harían primero? Le pongo A, B y C. Punto A, ¿cómo lo resolverían? Vayan diciéndome ustedes. ¿Cómo sé cuánto pesa un átomo de carbono 12 en UMA? Vamos, ya lo habíamos charlado esto. 1,66 por 10 a la menos 24. ¿UMA? Sí. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo el compañero? No. Bien, ¿por qué? El peso, tengo que ir a la masa. ¿En dónde encuentro ese dato? Ah, no vi que estaban hablando del carbono. Número Z.
¿Z? ¿Cuál es el número Z del carbono? Un número. A ver. El A. El A. El Ahí número A es el 12, ¿sí? La compañera que dijo número Z, ¿entendiste que no es el Z y por qué? Sí, era el otro. Yo sabía El A. que no. Bien. Másico. Bien. ¿Cuál es el número másico del carbono de la tabla periódica? ¿El número atómico dijo? Másico, no atómico. Número atómico es el Z. Número Es 12. másico es el A. Sí, ¿Cuál es el 12, número 12. A del carbono? 12. 12. 12. Entonces, ¿cuántas UMA tiene el carbono? 12. 12 UMA. Un átomo de carbono de carbono 12 pesa 12 UMA. ¿Y un átomo de carbono 14? ¿Cuántos UMA va a pesar? 14. Bien. ¿Y un átomo de carbono 16? ¿Cuántos UMA va a pesar? 16. 16. ¿Sí? Bueno, porque les nombré recién todos isótopos del carbono. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces ya está. Respuesta A pesa 12 UMA. Ahora, como dijo, recién estaba pensando el compañero que se había adelantado un paso. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono 12 en gramos? Voy a poner acá datos. ¿Qué datos sé yo? Primero, sé que el carbono es carbono 12, entonces tiene 12 UMA. Otro dato importante. Una UMA, ¿cuántos gramos son? Yo se los di como definición. Que lo dijo recién el compañero. 6 por 10 a la 24. Muy bien. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Bien. Entonces, para saber cuánto pesa un átomo de carbono, hago una regla de 3. Digo, si una UMA son 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, entonces 12 UMA, que es lo que pesa mi átomo de carbono, es X. Lo resuelvo. ¿Cómo se resuelve la regla de 3? Este por este dividido de este, 12 por 166 dividido 1. Entonces es 12 UMA por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos sobre una UMA. Como uno está arriba y el otro está dividiendo, UMA se me cancelan, me queda en gramos. Me fijo, significa que voy bien, porque a mí ¿en qué me está pidiendo que lo resuelva? En gramos. Entonces, si me da gramos, quiere decir que hice la regla de 3 simple bien. Si acá hubiera tenido UMA, quiere decir que la hice mal, ¿sí? Hago la cuenta, 1,66 por 10 a la menos 24 por 12. Eso me da 1,99 por 10 a la menos 23. A ver, ¿quién me dice si es lógico o no es lógico este resultado? ¿Les parece lógico? 1,99 por 10 a la menos 23. ¿Es un número grande o es un número chico? Está bien, porque es un número chico. Está al menos Muy chico. Entonces, un átomo tiene que pesar muchos gramos o pocos gramos. Poquísimos. Poquísimos.
casi cero, la balanza no me lo puede pesar. Si hubiera dado 1,99 por 10 a la 23 en vez de la menos 23, ¿esto es un número grande o un número chico? Grande. Grande, entonces significaba que pesaba mucho un átomo. ¿Un átomo puede pesar mucho? ¿Muchos gramos? No. No, porque es chiquitito. ¿Cómo va a pesar muchos gramos? Tiene que pesar poco, ¿sí? Bueno, entonces ya hicimos, ya tenemos la pregunta B. Y vamos a la pregunta C. Un peso de un mol de átomos en gramos. Yo sé, dato, por definición, que un mol de cualquier cosa, un mol de empanadas, es igual a 6,022 por 10 a la 23. Empanadas, mandarinas, libro. También átomos. Un mol de átomos es 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Este es un número grande o un número chico? Grande. O sea que hay muchos átomos o pocos átomos dentro de un mol. Muchos. Muchísimos. Hay muchísimos átomos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Si yo sé que un átomo, sí, un átomo de carbono pesa, ¿cuánto pesaba un átomo de carbono en gramos? 1,99 por 10 a la menos 23. Muy bien. 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. Entonces, un mol, que es lo mismo que 6,022 por 10 a la 23 átomos, pesa X. Haga la cuenta. ¿Por qué yo no puedo poner acá un mol? Suponete que yo me equivoco, no me di cuenta, y como me pedí un mol, puse acá un mol. ¿Qué va a pasar si yo pongo un mol? Me va a quedar 1 por 1 dividido 1. ¿Sí? Porque un mol es como decir una docena. Una docena es 12. Si yo digo que una empanada pesa 100 gramos y digo que una docena, y hago la regla de 3, que va a decir que una docena pesa 100 gramos, pero una docena no es una docena, si yo acá estoy hablando de empanadas, no tengo que hablar de docenas, tengo que hablar de empanadas. 12 empanadas, reemplazo docena por 12 empanadas. ¿Sí? Esto es lo mismo. Si yo acá le pongo un mol, hay una compañera más temprano que decía, ay, pero me da lo mismo. Y sí, porque le pusiste un mol, no te sirve. Vos tenés que reemplazar, porque vos estás hablando de átomos. Entonces, si dentro de un mol hay 6,022 por 10 a la 23, vos tenés que poner 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y ahí sí podés hacer la operación. 6,022 por la 23 por 1,99 por 10 a la menos 23, que eso me da, se los planteo acá, y después lo hacen en la casa, 6,022 por 10 a la 23 átomos de C12 por 1,99 por 10 a la menos 23 gramos sobre un átomo. ¿Sí? Como están dividiendo, átomo se va con átomo. ¿Sí? Me queda en gramos, bien, quiere decir que estoy haciendo bien la regla de 3, porque a mí me lo está pidiendo en gramos, ¿sí? Eso me da igual a X. 11,98 me dio. Muy bien. 11,98. Entonces me había dado bien recién a mí. 11,98 gramos. 11,98 gramos es un número más chico o más grande que 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. Más grande. Más grande, mucho más grande. Entonces, ¿es lógico que me dé este resultado?
No, es raro el resultado. ¿Por qué? Contame, ¿por qué te parece raro? Porque yo acá estoy hablando de un solo átomo o estoy hablando de 6 trillones, no sé cuánto, de 1000 átomos. Ah, no, claro. Es que no sé, yo como manejo los átomos y moles y moléculas, al ver que da 11,98, no sé, es muy grande. Y sí, es un montón, pero porque, claro, porque tengo un mol, tengo muchos átomos. Está bien que te dé 11 gramos, casi 12 gramos. Fíjense, casi 12 gramos, ¿no les llama la atención? Fíjense, Carbono 12. ¿no? ¿No es lo mismo? Si yo lo redondeo es 12 gramos. Sí, sí. Quiere decir Tierra. que la masa del carbono 12 es igual a 12 gramos mol. ¿Qué significa 12 gramos sobre mol? Que por cada mol de átomos de carbono 12 voy a tener 12 gramos. ¿Sí? Todo este cálculo que hicimos ahora, después no va a hacer falta que ustedes lo hagan. Porque como vimos más temprano, si yo sé que un átomo de carbono 12 tiene 12 UMA y por tanto tiene 12 gramos mol. 12, 12, 12. ¿Sí? Esto es una definición. Un átomo, se los voy a escribir acá. Carbono 14 tiene 14 UMA, tiene 14 gramos mol. Un átomo, vamos a buscar la tabla periódica, cualquiera, nitrógeno. ¿Cuántos UMA tiene el nitrógeno? 14. 14, muy bien. Número A, número másico, 14. No número atómico, que es 7. 14, acá abajo, ¿sí? Número de abajo. Entonces, nitrógeno tiene 14 UMA. Por lo tanto, 14 gramos mol, ¿sí? Y un UMA pesa 1,66 por 10 a la menos 24 mol, que es 6,022 por 10 a la 23 átomos, me va a dar 14 gramos, ¿sí? Haciendo todo lo que hicimos recién con el átomo de carbono 12, ¿sí? Me parece que alguien quiere entrar. Entonces siempre eso ya se va a convertir en un dato. Yo les voy a hacer toda la cuenta para que lo vean de dónde sale. Pero ustedes van. Yo les digo un átomo de aluminio. ¿Sí? Vayan a la tabla periódica. Van a la tabla periódica. A ver. Busco. Átomo de aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Átomo de aluminio. Me fijo. ¿Cuál es el número másico? 26,98. ¿Sí? ¿Lo puedo redondear o no? Si tengo dudas por el redondeo, no lo redondeo. Pero yo puedo decir que el aluminio tiene 27 UMA. Entonces, no hace falta que haga toda la cuenta de recién. Una UMA a gramos, 27 UMAs a gramos, después multiplicar por el número de Avogadro. Yo ya voy a saber que es lo mismo que decir 27 gramos mol. ¿Sí? No hace falta que haga toda la cuenta. Obviamente, si me lo piden en un problema, háganle la cuenta para ver que el profesor pueda ver la resolución. Pero ya esto es la relación que yo les contaba recién, que ustedes tienen que poder hacer entre peso atómico y peso molar o mol. ¿Sí? ¿Se entendió esto?
¿Necesitan que lo explique de vuelta? Yo entendí. Bien, ¿alguien que no haya entendido? A ver el chat, Sí, yo también entendí. ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, hicimos toda una vuelta, pero porque yo quería que ustedes vean la relación, no se lo aprendan de memoria, porque si no, después no saben de dónde viene, ¿sí? Si no se acuerdan, lo que pueden hacer es todas las reglas de 3 simples que hicimos acá. No, acá, ¿sí? Como hicimos con el átomo de carbono, fíjense. Esto se puede hacer con todos los átomos. ¿Por qué? A ver, ahora sí les voy a tirar la definición. Porque les voy a dar la definición de un mol. Un mol es cantidad de sustancia que contiene tantas entidades, fíjese que dice entidades elementales, y acá voy a poner iones, átomos, moléculas, como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. Esta es la definición de un mol. Por eso primero quería que hiciéramos el ejercicio antes de dársela, porque uno lee esto y dice, ¿qué está hablando? Entonces, primero, ¿qué me dice esta definición? ¿Que yo voy a usar mol para mandarinas, para libros o para naranjas o para empanadas? No, que lo voy a usar para iones, átomos y moléculas, ¿sí? Segundo, dice que es una cantidad de sustancia que contiene tantos iones, átomos o moléculas como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. Voy a decir una aberración, pero no importa. Supongamos que había un científico que quería saber, que quería establecer por convención una cantidad. Como por convención, una docena son 12 empanadas. Bueno, el tipo quería establecer una cantidad fija que le permitiera trabajar con cosas tan chiquitas como átomos. Entonces, se imaginó, esto no se puede hacer en la realidad, pero se imaginó que ponía, supónganse que esta es una balanza, esta es una báscula, y acá mis agujitas, o supónganse que es una balanza digital, y es como si uno tuviera un frasco, tengo un frasco de átomos de carbono 12, ¿sí? Y voy echando de a uno cada carbono 12 adentro de la balanza, adentro de la balanza, adentro de la balanza. Primero la balanza va a pesar 0, porque los átomos son muy chiquitos. Y le sigo echando, y le sigo echando, y de repente, a cierta cantidad, va a seguir echando, y de repente va a pesar 1 gramo. Y va a seguir echando, y va a seguir, de repente va a llegar a 12 gramos. ¿Sí? Cuando llegó a 12 gramos, se puso a contar cuántos átomos de carbono había acá adentro, ¿sí? Y contó que había 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Y hizo una relación directa entre carbono 12 y 12 gramos, ¿sí? Y a esto dijo que se llamaba un mol, y ahí estableció una cantidad. ¿Por qué digo que esto es una aberración? Porque uno no puede agarrar un átomo y echarlo en una balanza, eso no existe en la vida, si uno
experimentalmente no existe. Pero no importa cómo llegó a esa conclusión. Pero imagínense que algo así, que dentro de 12 gramos de átomos de carbono 12 encontró 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y de esa manera pudo hacer una cantidad que fuera aplicable a todos los átomos. ¿Sí? Entonces, cuando agarrara el carbono 14, cuando llegue a los 14 gramos, contaba la cantidad de átomos que tenía y resulta que le daba 6,022 por 10 a la 23. Si agarraba un aluminio, 27, cuando llegaba hasta los 26 gramos, contaba la cantidad de átomos y le daba 6,022 por 10 a la 23. Por eso determinó que esto es una constante de Avogadro. ¿Sí? Una constante. O sea, siempre va a ser el mismo número, no importa de qué átomo se trate, de qué elemento se trate. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga un mol, entonces yo digo, un mol de átomos es 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas es 6,022 por 10 a la 23, ¿qué? ¿Qué pongo acá? Moléculas. Moléculas. ¿Sí? Es como decir, una docena de empanadas son 12, ¿qué? Empanadas. Empanadas, empanada. Molécula, moléculas. Átomos, átomos. Un mol de iones es 6,022 por 10 a la 23, ¿qué? Iones. Iones. ¿Sí? Mol de hidrógeno son 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Pero si yo tengo una molécula de H2S, ¿cómo? Y yo les pregunto, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en dicha molécula? ¿Ustedes qué se les ocurre que pueden hacer? ¡Qué silencio! Se los digo de otra manera. A ver. Ahí serían 2 átomos, profesora. Muy bien, muy bien. Alguien lo sacó. Estaba preocupándome. Fíjense, acá tengo 2 átomos. Si yo dijera una molécula de HCl, ¿cuántos átomos de H tiene? 1. Bien. Un átomo de H. Y una molécula de H2S, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene?
2 átomos de H. Y un mol de moléculas de H2S, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Dos. ¿Solo 2? Un mol de moléculas. ¿Cuántos átomos? 2 por 6,22 Muy por 10 bien, a la 23. muy bien, muy bien. Es 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de azufre? 16 por... Átomos de azufre. Yo tenía por cada 2 átomos de hidrógeno tengo un átomo de azufre. Entonces, ¿cuántos átomos de azufre tiene un mol de moléculas? 1. Bien, 1 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Después saquen la cuenta. ¿Sí? A ver, no les voy a dar ejercicios de la guía, porque cuando les pasen los ejercicios de la guía resuelto, está todo recontra bien explicado en la guía, mucho mejor de lo que les puedo explicar yo, así que, pero vamos a hacer, estos ejercicios que vamos a hacer ahora, son ejercicios de parciales de años anteriores. Entonces, yo se los traje como para que ustedes puedan saber más o menos cómo son los ejercicios del parcial, ¿sí? Los típicos ejercicios del parcial, ¿sí? Y vamos a tratar de resolverlo entre todos. ¿Cuántos moles de una sustancia corresponden a 1,2 por 10 a la 23 moléculas? Entonces, yo tengo este problema. ¿Cómo se resuelve un problema? ¿Sí? Primero, tengo que ver qué datos tengo y tengo que saber cuál es mi incógnita. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá datos. ¿Qué dato tengo? Que tengo 1,2 por 10 a la 23 moléculas. Esa es mi cantidad de moléculas. ¿Estas son muchas o pocas moléculas? Muchas. Bien, bien. Porque me fijé, está positivo el exponente, ¿sí? Bien. ¿Qué otro dato sé? Yo sé, está bien, ya me sé de memoria mi definición, mi número de Avogadro. Yo sé que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23. Un mol de libros, un mol de moléculas, un mol de átomos, un mol de lo que sea, ¿sí? De empanadas. Bien. Ese es el otro dato. ¿Está bien? ¿Y cuál es mi incógnita? Incógnita. Es moles de sustancia. Fíjense que mi sustancia es una sustancia X, una sustancia cualquiera. No importa, o sea, no me puedo ir a la tabla periódica y fijarme. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les parece que harían ustedes esto? Con estos datos y esta incógnita, ¿cómo les parece que lo podrían resolver? Usando el método de la cátedra, que es la regla de 3. 6,022 por 10 a la 23 moléculas es un mol. Entonces, sí,
Entonces, 1,2 por 10 a la 23 moléculas es X mol. Entonces vos fíjate que te queda moléculas arriba y moléculas abajo. Sí, Así igual está bien planteado. Conviene plantearlo así, para que te quede del mismo lado moléculas, molécula arriba, te quede de este lado moléculas y de este lado mol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? Es esto por esto dividido de esto. Es 1,2 por 10 a la 23 moléculas por un mol sobre 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, fíjate, moléculas se me va con moléculas y me queda el resultado en mol, que es lo que me está pidiendo el problema. ¿Sí? Entonces, bien, háganme la cuenta. A mí yo ya la hice la cuenta, me da 0,2 moles. Este es el resultado. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí, me dio 0,19. Sí, está bien. 0,19 está bien. Tengo 1,806 por 10 a la 23 moléculas de CH3COCl. ¿Sí? Y me pregunta, A, ¿cuántos átomos de carbono? Esto es parecido al que habíamos hecho recién. De carbono. B, ¿cuántos moles de moléculas de CH3COL? Y C, ¿cuántos gramos de CH3COCl? Acá me faltó. Bueno. Y tengo que calcular esto. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a plantear qué datos tengo. ¿Sí? ¿Qué datos tengo? Yo sé que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23. Después sé que tengo 1,806 por 10 a la 23 moléculas. Después sé que del carbono, me fijo en la tabla periódica, tengo 12 UMA, que es lo mismo que decir, esto ya vimos por qué, 12 gramos por mol. Del hidrógeno tengo una UMA, que es lo mismo que decir 1 gramo por mol. Del oxígeno tengo 16 UMA, que es lo mismo que decir 16 gramos por mol. Y del cloro tengo 35,5 UMA, que es lo mismo que decir 35,5 gramos por mol. ¿De dónde saqué esto? De la tabla periódica, me fijé en el número másico. ¿Por qué digo que es lo mismo que decir 12 gramos por mol? Porque ya explicamos que se puede establecer una relación entre la cantidad de gramos que yo tengo en un mol de átomos de carbono, en este caso, está bien, y su peso atómico, ¿sí? Como vimos en todas las cuentas y el ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, bueno, ya tengo todos estos datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver,
Primero, ¿cuántos átomos de carbono tengo? ¿Sí? Yo tengo, ¿cuántos átomos de carbono tengo acá? En esta molécula. A ver quién me dice. CH3COCl. 2, perdón. 2. Bien, no me van a confundir el Cl del cloro porque los asesino lentamente. Tengo un átomo de carbono y otro átomo de carbono. Tengo 2 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, en un mol, en una molécula de CH3COCl, tengo 2 átomos de carbono, ¿sí? Ahora, ¿pero yo tengo una molécula sola? ¿Cuántas moléculas me dice el problema que tengo? Miren el enunciado. 1,806 por Muy 10 a la bien. 23. Tengo 1,806 por 10 a la 23 moléculas. Lo puse acá como dato. Acá. ¿Estas son muchas moléculas o pocas moléculas? Muchas. Muchas. Muchas, porque este es un número grande, ¿sí? Entonces, 1,806 por 10 a la 23 moléculas X, ¿sí? ¿Cómo voy a plantearlo? Voy a plantear 1,806 por 10 a la 23 moléculas por 2 átomos de C sobre una molécula, ¿sí? Entonces, moléculas se me va con moléculas, me queda en átomo, está bien, porque ¿en qué me está pidiendo? Átomo, me coincide. Quiere decir que hice la regla de 3 bien, lo planteé bien, ¿sí? Eso me va a dar, yo ya hice el resultado, se los doy, después ustedes lo hacen con el cálculo. 61. Muy bien. Yo le agregué un 2 para... 12. sí, para redondear lo menos posible, porque, ¿saben? A mí no me gusta mucho redondear, yo les digo la verdad. Pero bueno, eso depende de cada profe. Está bien si decís 3,61, está perfecto. Bien, perfecto. ¿Este resultado es lógico o no es lógico? ¿Me tenía que dar muchos átomos de carbono o pocos átomos de carbono? Muchos. Muchos. ¿Por qué? Muchos. Porque yo tenía muchas moléculas. Entonces me fijo, está bien. Es un resultado lógico. ¿Sí? Bueno, entonces ya resolvimos el punto A. ¿Sí? Lo voy a poner acá. 3,612 por 10 a la 23. ¿Sí? Átomos de C. El punto B me dice, ¿cuántos moles de moléculas? ¿Sí? ¿Cuántas moléculas es un mol de moléculas? ¿Cuántas moléculas es un mol? 6,022. Muy bien, número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Acuérdense, puede ser de moléculas, puede ser de átomos, puede ser de iones, ¿sí? Si acá me dicen moléculas, es moléculas, ¿sí? Entonces, bien, entonces un mol de moléculas es 6,022 por 10 a la 23. Entonces, pero yo tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuántas moléculas me dice el problema que tengo? 1,806. Exactamente, entonces no voy a tener un mol. ¿Voy a tener más de un mol o menos que un mol? Menos. Menos, ¿sí? Entonces, voy a decir que 6,022 por 10 a la 23 moléculas
es un mol. Entonces, 1,806 por 10 a la 23 moléculas, X. ¿Cómo lo X mol? Fíjense, moléculas me queda abajo de moléculas. Entonces, ¿cómo voy a hacer la regla de 3? Voy a hacer 1,806 por 10 a la 23 moléculas por un mol dividido 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas, se me va con moléculas, me queda en mol. ¿Está bien? ¿En qué me está preguntando? En moles, quiere decir que planteé bien la regla de 3, y entonces eso me va a dar 0,3 moles. ¿Es lógico este resultado o no es lógico? Sí, porque dio menos. Claro, porque yo tenía menos moléculas, no tenía 6,022 por 10 a la 23, tenía 1,806 por 10 a la 23, ¿sí? Entonces no me iba a dar un mol, me tenía que dar menos que un mol, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá, la respuesta, 0,3 moles. Me pregunta cuántos gramos de CH3COCl tengo, ¿sí? Entonces, por suerte, me está diciendo de todos los átomos que hay en toda la molécula, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todos los gramos que tengo. Entonces, fíjense, yo tengo, vamos a ir haciéndolo, no importa, acá tengo los carbonos separados, pero yo lo voy a ir haciendo uno por uno, así tengo los 12 gramos, ¿sí? Del carbono, más el 1 gramo por 3. ¿Por qué por 3? Porque son tres hidrógenos. Muy bien, de acá, ¿sí? Más 12 gramos del otro carbono, ¿sí? Más 16 gramos del oxígeno, ¿sí? Más 35,5 gramos del cloro. Sumo todos los gramos que hay en esta molécula y me va a dar 78,45. Ahora, ¿qué les parece? ¿El ejercicio termina acá? ¿Esta es la respuesta? No. ¿Por qué? Ah, claro, porque me pide los gramos de esa sustancia. Y si yo les digo que yo sumé acá 12 gramos mol, 1 gramo mol, 16 gramos mol, 35,5 gramos mol, ¿qué significa? Que en un mol de carbono tengo 12 gramos. Entonces, esta respuesta es en mol, 78 gramos mol. Quiere decir que un mol de CH3COCl pesa 78,45 gramos. Yo pongo un mol de este compuesto en una balanza y me va a dar 78,45 gramos, ¿sí? ¿Es lógico este resultado? ¿Está bien que pese tanto? Sí, porque yo tengo un mol, tengo muchos compuestos, 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Moléculas de este compuesto. Entonces está bien que pese mucho. Ahora, ¿pero yo tengo un mol? ¿Cuánto calculé que yo tengo de moles en el problema? Fíjense el punto B. 0,3. Claro, yo no tengo un mol. No podía tener nunca un mol, porque yo tenía estas moléculas. ¿Se acuerdan que obviamente iba a dar menos que un mol? Porque no tenía no tenía el número de Avogadro, tenía un número menor, ¿sí? Entonces, no terminó acá el problema.
Yo ya tengo lo que pesa un mol, pero yo no tengo un mol. Tengo 0,3 moles. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? Un mol de CH3COCl pesa 78,45 gramos. 0,3 mol pesa X. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? 0,3 mol por 78,45 gramos dividido un mol. Mol se me va con mol, me queda en gramos, quiere decir que está bien, porque me está preguntando en gramos, quiere decir que lo planteé bien, y eso me va a dar 23,53 gramos. ¿Este resultado les parece lógico? ¿Tenía que pesar más o tenía que pesar menos que un mol? No, menos, está bien. Menos, ¿sí? Capaz. Es lógico. Fíjense, es mucho menos que un mol, es 0,3. O sea, no me podía dar un número más grande que este, me tenía que dar un número más chico. Por lo tanto, es lógico. Entonces, mi respuesta es 23,53 gramos. Siempre estos ejercicios que tienen varios ítems, ustedes no pueden pensar los ítems por separado. Tienen que relacionarlos, tienen que saber que uno va relacionado con el otro, ¿sí? Que si yo había sacado que era 0,3 moles, yo no puedo calcular solamente un mol, porque yo ya deduje que no tenía un mol, ¿sí?